¿Alguna vez te has parado a pensar que, a veces, el mayor peligro puede estar dentro de nuestra propia casa? Crecemos escuchando que la familia es un puerto seguro, que en casa estamos protegidos. Pero ¿qué pasa cuando la amenaza es precisamente la persona que duerme junto a nosotros? El caso de hoy es de esos que dejan a cualquiera sin palabras. No es solo sobre un asesinato, es sobre traición, manipulación y una frialdad que parece imposible de creer. Hoy profundizaremos en la historia de Chris Watts y cómo un esposo en apariencia perfecto se transformó en un verdadero monstruo de la vida real. Dale a me gusta, comenta qué te parece esta historia y sigue el canal Relatos que Asombran para no perderte ningún misterio real como este. Era agosto de 2018, en Frederick, Colorado. Chris Watts y Shanann parecían tener la vida perfecta. Él, un trabajador en el sector de petróleo y gas. Ella, consultora de ventas de una marca de productos de salud y bienestar llamada Thrive. La pareja tenía dos hijas muy pequeñas, Bella, de 4 años de edad, y Celeste, de 3. Además, Shanann estaba esperando un bebé, un niño a quien planeaban llamar Nico. En las redes sociales, su vida era un sueño. Viajes, fotos felices, declaraciones de amor. Pero como sabemos, las redes sociales son solo una fachada. Sin embargo, detrás de esas fotos sonrientes, algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. La mañana del 13 de agosto, Shanann volvió de un viaje de trabajo en Arizona. Ella llegó a su casa alrededor de la 1:48 de la madrugada, traída por su amiga Nicole Atkinson. Su marido estaba durmiendo, o al menos eso fue lo que dijo después. A la mañana siguiente, Shanann tenía una cita médica prenatal, pero no apareció. No respondía llamadas ni mensajes, y Nicole empezó a sospechar. Cerca del mediodía, Nicole fue a la casa. El coche de Shanann estaba en el garaje. Su bolso, móvil, cartera, todo estaba allí. Nicole llamó a Chris, quien afirmó no saber nada. Sin embargo, algo no cuadraba. Se llamó a la policía. Chris llegó poco después, con su uniforme de trabajo, intentando mantener la calma. Repetía que no sabía dónde estaban su esposa y sus hijas, sugiriendo que tal vez Shanann había ido a casa de una amiga. Pero mientras hablaba, el vecino de al lado mostró las imágenes de la cámara de seguridad. Era posible ver a Chris moviendo su camioneta esa mañana, cargando algo que parecía bastante pesado. El vecino incluso le comentó a la policía después de que Chris se fue. Él no se comporta así, está hablando demasiado y se ve nervioso. Lo que nadie sabía en ese instante era que, días antes, Chris ya había tomado la decisión de poner fin a todo. Estaba teniendo una aventura con una compañera de trabajo, Nicole Kassinger. Nicole creía que Chris estaba en proceso de separación. Intercambiaban mensajes apasionados, hacían planes de viaje y Chris parecía dispuesto a borrar a su familia de su propia vida para vivir este nuevo amor. La policía investigaba y el caso atrajo la atención mediática. Chris ofreció entrevistas frente a su propia casa, suplicando que Shanann y sus hijas regresaran. Decía cosas como: solo quiero que vuelvan a casa. Si alguien se las llevó, por favor, tráiganlas de vuelta. Necesito verlas de nuevo. Pero su mirada se veía vacía y su voz estaba demasiado controlada. Y quienes lo conocían de cerca, notaban que no había desesperación. Era puro teatro. 2 días después de la desaparición, Chris fue llamado a un interrogatorio más intenso. Él negó estar involucrado, pero comenzó a contradecirse. La policía ya había ordenado registrar la zona donde trabajaba, y allí encontraron algo extraño: manchas de aceite en el suelo y tierra removida recientemente. Fue entonces cuando la policía trajo un detector de mentiras. Chris accedió a someterse a la prueba, pero falló estrepitosamente. Cuando los investigadores acorralaron a Chris con los resultados del polígrafo, la tensión en la sala era palpable. Él mantuvo su frialdad hasta que pidió algo inesperado. ¿Puedo hablar con mi padre?, dijo infantilmente. Su padre, Ronnie Watts, entró en la sala sin saber que todo estaba siendo grabado por cámaras ocultas. Se sentó frente a su hijo y le preguntó: «Hijo, ¿qué está pasando?». En ese momento Chris, con voz vacilante,
soltó una versión distorsionada de la verdad. Él afirmó que había matado a Shanann, pero que solo lo hizo porque, según su versión, ella había matado a las niñas primero. Esa alegación era un intento desesperado de reducir su culpa. Él quería simular ser un padre que perdió la cabeza al ver algo terrible, pero todo era una mentira calculada. Días después, la autopsia reveló el orden real de los hechos. Shanann fue estrangulada, quizá en casa, mientras las niñas dormían o al despertar. Bella y Celeste también murieron por estrangulamiento, pero las marcas en sus cuerpos mostraron algo que te rompe el corazón. Bella, de solo 4 años, tenía heridas internas en la boca, lo que indica que luchó por respirar. Intentó defenderse, incluso se mordió la lengua. Ella sabía lo que estaba pasando. Los forenses concluyeron que todas murieron antes de que Chris saliera de casa esa mañana. O sea, cargó los cuerpos en el camión de la empresa, plenamente consciente de cada segundo de lo que hacía. Cuando la farsa se descubrió, Chris llevó a la policía al lugar donde había escondido a las víctimas, un campo remoto de la empresa Anadarko Petroleum, donde él trabajaba. Allí, bajo el sofocante calor del verano de Colorado, Shanann fue encontrada en una tumba poco profunda, apenas cubierta de tierra, con el cuerpo aún en pijama y envuelto en una especie de sábana. A las niñas las trató con una frialdad casi inimaginable. Chris las empujó por aberturas de 20 centímetros en la parte superior de 2 tanques industriales de crudo. Los cuerpos estuvieron sumergidos en ese líquido corrosivo por más de 4 días, lo que dificultó el trabajo forense y causó una severa degradación de los tejidos. Lo más perturbador: tras esconder los cuerpos, Chris trabajó allí el día entero, como si nada hubiera pasado. Habló con colegas, tomó notas, respondió correos, todo con la sangre de sus hijas y esposa aún fresca en sus manos, pocas horas antes. El juicio no tardó. La evidencia física, el historial de traición y los interrogatorios conformaron un caso irrefutable. En noviembre de 2018, frente a la posibilidad de la pena capital, Chris Watts aceptó un acuerdo y se declaró culpable de 9 cargos, que incluían 5 asesinatos en primer grado, 1 por Shanann, 2 por cada hija debido a su edad, ocultamiento de cadáver y terminación ilegal de un embarazo. El juicio lo condenó a 5 cadenas perpetuas, sin posibilidad alguna de libertad condicional. Hoy, Chris cumple condena en la penitenciaría de Dodge, Wisconsin, tras ser transferido por seguridad. Y de forma escalofriante, todavía mantiene contacto con gente de fuera. Recibe cartas de mujeres que se declaran fans, incluso enamoradas, revelando la enfermiza fascinación que algunos sienten por asesinos famosos. El caso de Chris Watts no solo fue documental en Netflix, American Murder, The Family Next Door, sino que inspiró libros y debates sobre la influencia de las redes sociales en la percepción pública. Shanann era muy activa en línea, su perfil exhibía una vida aparentemente perfecta. Viajes, declaraciones de amor, fotos sonrientes con sus hijas. Todo en violento contraste con la tragedia que ocurriría después. Hoy en día, los expertos utilizan el caso como un claro ejemplo de cómo la imagen pública puede enmascarar realidades peligrosas en el ámbito doméstico. Y hasta el día de hoy, este crimen permanece como uno de los asesinatos familiares más impactantes en la historia reciente de Estados Unidos, no solo por su brutalidad, sino por la frialdad con la que Chris mintió a todos, incluso frente a las cámaras, mientras el mundo buscaba a una esposa y 2 niñas que él ya sabía que nunca regresarían. ¿Y tú, piensas que Chris asesinó por amor a su amante? ¿O simplemente porque quería deshacerse de la familia para vivir otra vida? Comenta abajo qué piensas sobre esto. Y claro, no olvides darle un buen me gusta, compartir el video y seguir el canal Relatos que Asombran para no perderte más casos reales que te erizarán hasta el alma.